Vamos a conversar con Leonardo Trecci, máster en PNL, sobre el poder de las metáforas. ¿Cómo podemos incorporarla para tener una comunicación más efectiva, no solo con nuestros hijos, sino también con cualquier interlocutor? Hola Leo, buenos días, bienvenido, feliz semana. Marjorie, buenos días, ¿cómo estás? Una Bien, comunicación más feliz. efectiva con nosotros mismos, Marjorie. Feliz de comenzar esta semana hablando de estos temas que nos permiten crecer justamente cuando hablamos de comunicación, porque cuando hicimos el curso de PNL nos hablaban de la manera efectiva en la que funcionan las metáforas con nuestros hijos, pero esto me parece espectacular. ¿Cómo podemos hablar con nosotros mismos y aprender desde la metáfora? Mira, Marjorie, antes de entrar en el tema, quería contarte que esta semana, no sé si fue la semana que pasó, no sé si fue el miércoles o el jueves, realmente no lo sé muy bien. Estaba en mi casa, yo en mi casa tengo un pequeño patio atrás y la cocina tiene una ventana que da hacia ese patio. Y estaba preparándome un café y de repente veo como una pluma que va como caminando o volando o no sé qué Como en haciendo Forrest qué Gump. en el patio y me llamó muchísimo la atención. Ujú. Total que bueno, me termino de hacer el café y veo que la pluma de repente se queda así como detenida y salgo para ver qué es y resulta que era una hormiga. No, una hormiga que, bueno, te podrías imaginar, una hormiga cargando una pluma, ¿no? Entonces, claro, iba por allí, ¿no? Y dije, y la verdad que me llamó muchísimo la atención y dije, wow, una hormiga cargando una pluma y que para dónde la está llevando, ¿no? Entonces a ver, perdí mucho tiempo de la mañana, viéndola porque me llamó muchísimo la atención y ella iba indetenible a cruzar el patio. El patio no es muy grande, pero imagínate para el tamaño de una hormiga, lo que es llevar eso, ¿no? Total que bueno, la estaba viendo y de repente hay un pedazo del patio que para pasar al patio del vecino es como una zanja, ¿no? Yo decía, ¿cómo va a ser esta hormiga para poder pasar el patio del vecino? Pues la hormiga puso La la pluma. pluma, pasó por encima de la pluma y tomó la hormiga, y la tomó y siguió, ¿no? O sea, la usó como Total que puente. Sí, total que esto me hizo reflexionar y me hizo pensar mucho. Digo que, oye, qué inteligente puede ser una hormiga y además un animal, digamos, un insecto tan pequeño como nunca se rinde y cómo esto puede ser muy aleccionador para nuestras vidas. Cómo la hormiga es capaz de conquistar todo lo que quiere, trabaja en equipo, tiene un mecanismo, una forma de vida que realmente le hace ser siempre exitosa, siempre consiguen lo que quieren porque nunca se rinden. Y fue cuando decidí que teníamos que hablar de las metáforas y por eso te traje esta metáfora ahora a Mira, colación, ¿no? me imagino que has entendido que no perdiste el tiempo, lo ganaste en aprendizaje y además que estás compartiendo esta experiencia que es bien aleccionadora porque esas muestras de crecimiento las tenemos en nuestro entorno y a veces no nos damos cuenta. Así es, Marjorie, y básicamente lo que acabamos de hacer ahorita es un ejercicio metafórico que hace que nuestro cerebro se abra y se expanda, porque a nuestro inconsciente le encanta una metáfora, ama las metáforas. Me va a encantar el programa de hoy porque justamente cuando hablábamos sobre cómo funciona la mente, cómo explicarle estos conocimientos a los niños y siempre nos decían tienen que hablar en metáfora. Es la manera más sencilla de que sus hijos, por ejemplo, les pueda entender o una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento con la PNL. Entonces, me encantaría que nos hablaras un poco sobre cómo podemos poner en práctica en nuestro día a día el uso de las metáforas. Mira, el 90% de nuestros pensamientos son inconscientes. A nuestro inconsciente le encanta una metáfora. De hecho, le encanta tanto que los dos libros más leídos en el mundo están basados en metáforas. Uno es la Biblia y el otro es Don Quijote de la Mancha. Y así podríamos seguir hablando porque la lista realmente son puros libros que están escritos en metáfora. Una metáfora no es una narrativa, una metáfora es una historia ficticia sin un tiempo determinado que hace que nuestro cerebro de alguna manera se ponga a trabajar y arme un rompecabezas, ¿no? Y saque sus propias conclusiones. Nosotros como seres humanos debemos utilizar la metáfora no solamente para educar a nuestros hijos, sino para nosotros mismos obtener aprendizaje. Nosotros podemos crear metáforas, construir metáforas que a nosotros nos gusten, nos parezcan buenas, para poner a nuestro cerebro a trabajar. Mientras más piensas en la metáfora, mejor te sientes con respecto al tema o al aprendizaje que estás teniendo producto de esa metáfora.
Para ¿Cuál es los la niños, por supuesto, diferencia, son muy Leo? buenas, ¿no? A los niños no hay mejor manera de educarlos que a través de las metáforas, pero para nosotros, para poder liberar el éxito, para poder crear o tener un pensamiento distinto, un aprendizaje distinto, también las metáforas son lo más efectivo que puede existir. No lo veamos como un instrumento solamente para comunicarnos con los demás, sino como un instrumento para nosotros mismos tener aprendizajes. Cuando hice el ejercicio de la hormiga, evidentemente esto no es verdad, lo que te conté es una historia creada, es una historia ficticia, sobre la hormiga, pero ¿cuál es la idea de eso? Es que el cerebro Ay, empiece a yo me lo relacionar. creí. Claro, es que esa es la idea es que nosotros trabajamos dentro del coaching con muchas metáforas. Las personas que son más exitosas dando charlas y conferencias utilizan metáforas. Esto es un modelo que comenzó con Milton, es un modelo que él descubrió, en el cual él sabe que nuestro cerebro necesita de alguna manera hacer comparaciones para poder obtener los aprendizajes. Entonces tú dices, ¿cómo hago de algo para que para mí me causa ansiedad, algo que para mí es un problema? ¿Cómo hago que mi cerebro lo reinterprete, lo transforme, lo cambie y yo comience o otra persona comience a pensar distinto? Y la vía es a través de la metáfora. Entonces cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo coaching o estamos haciendo algún tipo de mentoría, siempre le preguntamos a nuestros clientes, por ejemplo, ¿qué te causa ansiedad? ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que te está impidiendo tener éxito? ¿Qué es lo que te está impidiendo seguir adelante? ¿Por qué estás procrastinando? Es totalmente, la metáfora es el mecanismo más efectivo para cambiar o transformar un pensamiento recurrente, por ejemplo, que nos causa miedo o ansiedad. La metáfora en sí estimula un tipo de pensamiento que se llama el pensamiento lateral. Es un pensamiento que nos lleva a un nivel de abstracción que es superior al superficial, ¿no? Porque nosotros podemos decir, a ver, podemos lanzar una metáfora que lloré como un niño. Entonces, eso, digamos, es una metáfora superficial. Las metáforas de las que estamos hablando y las que utilizamos en PNL para, de alguna manera, transformar, que son metáforas más profundas, lo que hacen es que hacen que nuestro cerebro haga comparaciones, piense lateralmente, asuma o relacione lo que considera el inconsciente problema de la persona con esa metáfora o ese hecho ficticio que le estamos planteando y le estamos poniendo, y eso se convierte como en un rompecabezas. Entonces las metáforas, esta metáfora que di yo de la hormiga, tú la viste de una manera, pero estoy seguro que toda la audiencia que nos está viendo la ve distinto, la tiene distinto, porque la relaciona lateralmente con sus problemas. Seguramente algunos habrán pensado, no sé, quizás, es verdad, si una hormiga puede, porque yo no puedo hacerlo. O a lo mejor otro que más bien tenga una personalidad mucho más proactiva y que más bien sea un doer, o sea, un hacedor, dirá yo soy como la hormiga. Entonces, claro, todos los ven desde un punto de vista distinto, pero en general la metáfora funciona y transforma nuestros pensamientos y nosotros podemos crear nuestras propias metáforas. Por supuesto, es mucho más efectiva cuando otra persona te lee una metáfora, te dice una metáfora que te hace a ti pensar, pero nosotros mismos también podemos crear nuestras propias metáforas. De hecho, es un ejercicio que les digo que háganlo porque es fantástico. Créense una metáfora con algún tema que ustedes quieran superar y se darán cuenta como inmediatamente el cerebro, ya nada más al crearla, el cerebro ya te pone en una disposición distinta hacia ese problema o hacia ese objetivo que tú tienes. Es muy importante cuando vamos a crear metáforas para el éxito, metáforas para conseguir cosas, que tengamos claro, por supuesto, cuál es el objetivo que queremos lograr a través de esa metáfora. Y con los niños es magnífico. Con los niños puedes darle, digamos, quieres corregir algo que está sucediendo con tu hijo puedes crear una metáfora. Y lo importante es no estar todos los días cambiando de metáfora en metáfora, sino que conseguir algunas metáforas que sean poderosas y puedes utilizarla muchas veces. Por ejemplo, si quieres condicionar a tu hijo hacia el éxito, puedes leerle metáforas que sean, de alguna manera, dejen mensajes de éxito. Pues hay cientos de metáforas en internet o puedes crear tu propia metáfora. Lo importante aquí, que era por lo que lo quería traer a colación, es que nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente es fanática de las metáforas. No
no de la narrativa, no de la historia, no que le echen un cuento que pasó, sino que le echen un cuento que probablemente sea un cuento imaginario, donde inclusive los animales o sea, se humanizan, donde la naturaleza, por ejemplo, utilizar a la naturaleza en general para las metáforas es maravilloso porque el cerebro está condicionado o la mente inconsciente está condicionado para dejarse llevar cuando se tratan cosas que tienen que ver con la naturaleza y también muy importante para nuestros hijos, para los que quieren utilizar metáforas para los hijos, no utilicen metáforas que los condicionen con miedo. O sea, decirle a O los sea, siempre hijos, manejar elementos positivos. claro, decirle a los hijos cosas como eso le pasó a otro niño y el policía se lo llevó. Eso es malísimo, eso es terrible. Las metáforas tienen que estar siempre orientadas desde el punto de vista positivo. Lo mismo para nosotros. No vas a enseñar a tu mente inconsciente a que, no sé, a tener éxito con una metáfora que le genere ansiedad. No es positivo, no está bien. No, Leo, porque nosotros ¿cuáles son tenemos los que estar beneficios? condicionados siempre a estar tranquilos. ¿Cuáles son los beneficios de las metáforas y cómo se ve la diferencia en nuestro comportamiento de las personas que los incluyen en su día a día versus las personas que no toman en cuenta las metáforas? Todos usamos las metáforas, o sea, nos encontramos día a día con metáforas. Ahora, cuando las usamos conscientemente son mucho, mucho, mucho mejor. Nada más, después de que vean esto, entren en YouTube, por ejemplo, y busquen metáforas para el éxito, o sea, busquen metáforas. Vean una metáfora y verán cómo su estado anímico cambia inmediatamente después de haber visto la metáfora. Una metáfora le permite al inconsciente relajarse, tranquilizarse y sacar conclusiones positivas. A veces no damos con la solución a algunos problemas. Decimos, oye, pero es que lo he pensado tantas veces y no consigo la solución. La metáfora permite a nuestro inconsciente traer las soluciones al consciente para poder, de alguna manera, ejecutarlas cuando no las vemos, cuando no vemos dónde está la solución. Por eso es que el uso de la metáfora es tan pertinente y tan bueno. La mayoría de las personas, los más exitosos a nivel de crecimiento personal, utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo la metáfora cuando están hablando. Entonces te echan miles de cuentos, vienen todos los discursos vienen cargados con metáforas, cuentos, historias, que al final ninguna de ellas son reales, todas están de alguna manera condicionadas con factores que nosotros sabemos que no son reales, que son imaginarios, que nuestro cerebro lo sabe, pero aún así le interesa y hace ese cambio, hace esa transformación. Entonces dice, claro, es que esto es lo que me está pasando, ¿cómo no lo vi antes? Y es básicamente lo que logró que sucediera fue el uso de esa metáfora. Estaba viendo un material súper interesante relacionado a cómo funciona nuestra mente y decía que la mente hace mucho ruido porque no le gusta el presente, porque en el presente no existe y nos quiere llevar continuamente o al pasado o al futuro. Y buscaban estas técnicas de meditación para lograr quitar la ansiedad, acallar la mente. A través de una metáfora se puede lograr lo mismo, se puede lograr tener un equilibrio interno, tener paz, bienestar. Bueno, si te pones a ver la mayoría de las meditaciones, es como una construcción en vivo de una metáfora, porque la mayoría de las meditaciones te dicen, elévate, vete a un lugar tranquilo. Entonces, que lo que estás haciendo es relajando la mente, o poniendo la mente en una posición menos ansiosa para poder distraer a la mente del pensamiento que te lleva al futuro, que por lo general es el miedo o la ansiedad, o el pensamiento que te lleva al pasado, que puede traer culpa, tristeza, un montón de todas las demás emociones que no nos hacen sentir correctamente. Sin embargo, la metáfora es transformadora. La meditación, cómo no, la meditación te ayuda, la meditación y sobre todo cuando la haces diariamente, te cambia definitivamente la percepción de las cosas, pero una metáfora, algo tan fácil y tan sencillo como una metáfora, una historia, puede realmente cambiar esa situación. O sea, puede realmente transformar el pensamiento fatídico que tienes, por ejemplo, del futuro, el miedo al fracaso, por ejemplo. Se puede cambiar con una metáfora. Y mientras más te repites la metáfora, mientras más escuchas la metáfora, mejor todavía, porque el cerebro sigue moviéndose, el inconsciente sigue buscando analogías entre la metáfora
y tu problema y tu vida o lo que necesites solucionar. ¿Cómo es recibida la metáfora cuando la usas en tu lenguaje cotidiano con tu familia, con tus clientes? ¿La gente está familiarizada? ¿Le gusta? ¿Ves que quedan en tono reflexivo? Mario, es que estamos constantemente haciendo metáforas. No importa, o sea, no es que tú vas a lanzar una metáfora y la gente se va a quedar pensando así como en un letargo haciendo un análisis. Es que el inconsciente, Lo la agarra. metáfora es un rompecabezas, la metáfora es un rompecabezas, velo desde este punto de vista. Y el inconsciente siempre necesita cerrar todo, no puede dejar cosas abiertas. Entonces tú lanzas una metáfora y el inconsciente va a quedarse solo trabajando, aunque tú creas que la persona no prestó atención a lo que le estás diciendo, el inconsciente de la persona sí está trabajando y transformando y tratando de construir ese rompecabezas. Y lo más interesante de todo esto es que ese rompecabezas no está relacionado con la persona que está contando la metáfora, está relacionado con la forma de pensamiento digamos, la imagen mental que tiene el inconsciente de la persona que recibe la metáfora. Yo te puedo decir a ti, te puedo contar una historia de un río que, sí, que nunca, que siempre buscó su cauce y a lo mejor probablemente para una persona que está en un proceso de crecimiento puede pensar y decir, es que yo por eso es que estoy ahora indagando de todo esto, porque estoy buscando mi causa, pero para la otra persona probablemente signifique que hay que dejarse fluir porque no puedes seguir con la tensión de los problemas. Entonces, generalmente las metáforas tienen dentro de las personas o del inconsciente de las personas, transforman cosas distintas, no están hechas para transformar lo mismo en todos porque todo va a depender del mapa de esa persona, de cómo ve la vida, cómo percibe la vida, lo que le esté sucediendo, cuál es la imagen mental que tenga, ¿no? ¿Cuánto de nuestra mente es consciente, cuánto inconsciente y cómo se hace para estar más despierto, para estar más activo? Entre 90 y 95% de lo que sucede en nuestra mente es inconsciente. El resto es consciente. El resto digamos, es más racional. Y para estar más despierto simplemente hay que decírselo a uno mismo, hay que ser consciente. Hay que darse cuenta, como digo yo, ¿no? De todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y siempre tratarla, digamos, de estar abiertos, de estar, eh, de darnos cuenta de cuando le estamos poniendo un tono de nuestra racionalidad y estamos cambiando o percibiendo algo que no debería percibirse de esa manera porque lo estamos filtrando por a lo mejor por una creencia limitante que tenemos o por nuestras emociones. Muchas veces a las cosas que nos suceden las cargamos demasiado de la emoción que estamos viviendo en ese momento y después decimos, pero Dios mío, porque yo, algo tan sencillo, porque yo reaccioné de esa manera. Y eso pasa, es preferible uno ser consciente cuando está sucediendo y aprender sobre el PNL y sobre todo esto que siempre venimos hablando para darnos cuenta que nuestra mente hay que ponerla a jugar a nuestro favor y no en contra nuestra, porque pasamos la vida, digamos, como peleando con nuestra mente, ¿no? Entonces es mejor utilizar esa habilidad que tenemos, esto que nos dio Dios, esta mente, este cerebro que nos dio Dios para potenciar nuestro éxito y no para procrastinar, para quedarnos en el aparato, para no seguir adelante, para dañar a otros, como sucede muchas veces, ¿no? Leo, ¿podemos lograr un rapport a través de las metáforas sin darnos cuenta? Sí, sin embargo, primero hay que generar rapport. Si uno quiere de alguna manera trabajar o están en los procesos de mentoría, este, uno debería primero generar ese rapport para después, digamos, proceder a la metáfora, porque el rapport, como hemos hablado, es la confianza, es ganarte la confianza de tus clientes, de las personas con las que estás hablando y una metáfora va a ser mucho más efectiva si ya ha generado rapport. Entonces, yo no utilizaría la metáfora como tal para generar rapport porque entonces estaría construyendo una metáfora que más bien es para beneficiarme a mí y no para beneficiar a la persona que la está escuchando, ¿no?
básicamente yo preferiría generar primero rapport con la persona, con las técnicas de rapport que hemos hablado, ganarme la confianza de la persona o del cliente, para después entonces proceder y lanzarle una metáfora. Las metáforas pueden ser largas, pueden ser historias largas o pueden ser metáforas de un párrafo. Tú puedes tener en tu discurso, mira, las metáforas, por ejemplo, que están relacionadas con el humor, las que son humorísticas, calan muy bien en la gente Sí. y los dejan allí pensando, ¿no? Pero al final son metáforas, pero las manejas con el humor. Entonces, probablemente, esto respondería un poquito a tu pregunta, allí no se trata tanto de la metáfora, sino de la forma como conectas la metáfora. Leo, la metáfora sin duda alguna es una manera de lenguaje, una manera de expresarnos. ¿Por qué hay tantos problemas de comunicación? No sabemos cómo enfocar nuestras ideas, no escuchamos a la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Porque veo esto muy repetidamente en relaciones de pareja, en relaciones de trabajo. Bueno, porque lo principal es que no somos conscientes y no, digamos, no percibimos la forma como la otra persona se comunica. Entonces todos queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar al otro. Entonces básicamente ese es el principal error y problema de la comunicación. También lo hemos hablado en otros programas. Tú no puedes esperar que tú siendo una persona que eres visual, por ejemplo, quieras comunicarte con un auditivo, pero tú quieras imponerle al auditivo una forma de comunicación que para ti es visual. Entonces, probablemente ahí va a haber una ruptura de la comunicación, porque tú quieres que la otra persona te entienda lo que tú le estás diciendo, pero el otro no te está entendiendo, no te está captando lo que le estás diciendo porque la forma de comunicarse de uno es diferente a la del otro. Entonces tú le dirás a la persona, imagina tal cosa, y empiezas a contarle el cuento con un poco de adjetivos descriptivos visuales, y a lo mejor la persona es sumamente auditiva y no conectas con esa persona. Eso, bueno, uno entre tantas cosas, ¿no? Hay temas más, digamos, que son más profundos y más Sí. difíciles, ¿no? Y ahora que tocas el tema, por ejemplo, de pareja, bueno, habría que ver si realmente lo que te está sucediendo es que simplemente estás en una relación en la cual ya no, o sea, no hay ningún tipo realmente de conexión, o es una relación que sea tóxica, o realmente los dos se dieron por vencidos. Claro, esto da O para otro programa completo. eso es para otro programa completo. Ahorita lo que yo les digo, lo que yo les recomiendo es que utilicen la metáfora, que las metáforas sin duda son para éxitos. Mira, si eres vendedor, no hay mejor manera de convencer a un cliente que a través de una metáfora. No hay mejor manera de convencer a un cliente. Una historia de alguien que le fue bien con el producto, no sabes lo que le pasó, pero recuerden, una historia sin nombre, sin tiempo, sin espacio. O sea, una historia que sea ficticia, que rete a la mente y al inconsciente a pensar, ¿esto será verdad o no será verdad? Otro libro, por ejemplo, que es un libro que también es de metáfora, que también es sumamente famoso, es Cien años de soledad. Ujú. O sea, todos son libros escritos en metáfora, exitosos y que a la mente le encanta decodificar. Tú no sabes realmente o no entiendes realmente qué periodo de la historia se está viviendo. Entonces, básicamente, de eso se trata una metáfora, de dejar que el inconsciente arme el rompecabezas, compare lateralmente con lo que está viviendo la persona y transforme su pensamiento para el éxito, porque lo que le va a traer el inconsciente son soluciones, no problemas. Esto está garantizado, garantizado, garantizado. O sea que cuando estamos frente a un problema, lo más importante es buscar esas soluciones a través de una metáfora que nos va a activar el inconsciente y nos va a hacer prosperar en la búsqueda de las soluciones, ¿correcto? Así es, y probablemente si usted quiere ayudar a alguien, o un hijo, o un familiar le trae un problema, una metáfora sea realmente solucionadora. Por eso es que dicen, por ejemplo, digamos, los consejos de los abuelos, que dicen por qué son tan buenos los consejos de los abuelos. Bueno, la mayoría de los consejos de los abuelos son metáforas. Son historias que probablemente tienen mucha ficción, pero que de alguna manera dejan algo, le dejan a los nietos o le dejan a los hijos unos aprendizajes muy grandes. Y esos aprendizajes son transformadores de vida. Realmente te pueden transformar porque nunca se te olvidan. Quedan ahí porque los cerraste, porque nuestra mente, como les digo,
tiene que cerrar, no le gusta que nada quede abierto. Gracias, Leo, por compartir con la audiencia toda esta información valiosísima, cómo podemos aplicar en nuestro día a día de manera consciente las metáforas. Ya buscaremos tema para la próxima semana que seguramente sobra mucho. Si les Gracias por interesa esta este historia de la tema, hormiga. si les interesa este tema, Marjorie, entrar más en profundidad, busquen metáforas de Milton Erickson. Incluso hay un libro de metáforas de Milton Erickson, lo pueden buscar y comprárselo y leer todas estas metáforas que él escribió, que están diseñadas precisamente para transformar el pensamiento. Gracias por el dato, lo voy a buscar. Feliz inicio de semana, Leo. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.